su lugar. Vamos a reflexionar unos momentos en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues ya tenemos la oportunidad para hablar pues a toda la congregación junta previo a la cena del Señor. Vamos a reflexionar en algunos aspectos que a veces, hermanos, denotan y van generando una erosión en las cosas que hacemos dentro de la cena del Señor y que no deberíamos pues hacerlas. Erosionar significa que un agente físico comienza a destruir paulatinamente, de manera imperceptible, algunas cosas, y nosotros, si no ponemos atención en ellas, nos vamos a dar cuenta hasta que esté completamente destruida. Yo quisiera que reflexionásemos en esta ocasión en esos aspectos que a veces de manera superficial los abordamos o los hacemos. Por ejemplo, la palabra de nuestro Dios dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros en las semanas previas o en los días previos a lo que es la Cena del Señor, hemos tenido una semana de consagración, una velada de oración, y no porque por una semana o una velada santifiquemos nuestras vidas, sino lo hacemos porque así lo dice la Escritura, cuando el Señor de una manera muy especial les iba a entregar la ley de Dios al pueblo de Israel y a Moisés, y les pidió, le dijo a Moisés: mira, voy a presentarme delante de ustedes, pero para poder hacerlo el pueblo necesita estar santificado, y le dijo: santifica al pueblo hoy y mañana y laven sus vestidos. Es decir, debe haber también tanto una limpieza espiritual como una limpieza externa o corporal. Ambas cosas, una cosa no excluye a la otra, deben de ser ambas. Y santificar al pueblo es decir, apartarlo, consagrarlo para un evento muy especial. Ese evento especial en ese tiempo era que Dios iba a darles de manera verbal los 10 mandamientos, y también se los iba a entregar a Moisés de manera codificada en 2 tablas de piedra. Nosotros, al tomar esa enseñanza también, hicimos estas actividades, o hacemos año con año estas actividades, que es la semana de consagración y la velada de oración, para acercarnos a Dios, para irnos preparando mentalmente para participar de los emblemas sagrados. ¿Por qué? No porque con 2 o 3 días o una semana lo logremos hacer. El pueblo de Israel conocía las enseñanzas de nuestro Dios, sí o no, hermanos. Se los había dado. El apóstol Pablo dice: ¿qué tiene más el judío? Y dijo: lo primero, ciertamente, ¿qué cosa es? Que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿Sí? Eso lo dice allí en el capítulo, déjenme para que no me equivoque, es en el capítulo 11 o 9 de Romanos, déjenme ver. 9. No, perdón, es el 3. Aquí dice otra parte. Si es el 3 en el capítulo 3 a los Romanos, que dice: ¿qué pues tiene más el judío que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Entonces, ellos conocían todas las enseñanzas de parte de nuestro Dios, todo lo que Dios quería que hicieran. Todas esas enseñanzas, hermanos, cuando ellos estuvieron esclavizados en Egipto, pues se fueron perdiendo, deteriorando. Se fue deteriorando más y más las enseñanzas de nuestro Dios hacia el pueblo de Israel. También, ¿qué es lo que tiene más el pueblo? Dice: les ha sido dada la data de la ley, el culto, las promesas, todo les ha sido dado.
Entonces, cuando nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito, es para que aprendamos de ello también. Nosotros, hermanos, nos hemos tratado de acercar al Señor. Tratamos de reflexionar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las cosas tratamos de hacerlas de conformidad a lo que dice la palabra de Dios. Pero decía que quería reflexionar en unos aspectos en los que a veces se comienza a deteriorar la enseñanza. Por ejemplo, de manera muy sencilla dice, y tomando precisamente lo que acabamos de leer del apóstol Pablo, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Dice: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y entonces muchos dicen: bueno, pues entonces no la tomo porque me he portado mal. Y en efecto, está bien que hagan esa reflexión. Pero, ¿y ustedes creen que con eso y dicen: al siguiente año ya lo voy a hacer, me voy a portar bien? Aquí, hermanos, cuando nosotros tenemos un comportamiento inadecuado delante de nuestro Dios, porque no hacemos su voluntad, porque dejamos de asistir los días del sábado, porque infringimos la ley, porque dice que el que infringe un mandamiento se hace infractor de toda la ley, porque cometimos o infringimos alguno de ellos, cualquiera que sea, nos hacemos infractores de toda la ley. Y uno dice: bueno, pues ahora sí, lo hice en este año, no lo hago, y en el siguiente año sí. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6 de Juan, dice en el versículo 48, bueno, vamos ustedes pueden leer desde el 48, después voy a leer, le dice: yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual la daré por la vida del mundo. Y de ahí hasta el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, ¿cómo se puede comer la carne de nuestro Señor Jesucristo y cómo se puede beber su sangre? ¿O de qué manera lo hacemos nosotros? ¿Perdón? Pues no lo hacemos en la representación de los emblemas sagrados anualmente. Por eso decían ahí estas personas, dice: bueno, ¿cómo puede darnos a comer su carne? A lo mejor ellos lo veían literalmente. Come su carne y bebe su sangre. Dice algo. ¿Qué cosa dice, hermanos? El que come, las palabras de nuestro Señor Jesucristo decían: el que comiera su sangre y bebiera su sangre, comiera su carne y bebiera su sangre, ¿qué es lo que iba a suceder con la persona? ¿Quién iba a tener vida eterna? Pero dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Ahora ustedes háganlo. Si ustedes participan de los emblemas sagrados, ¿qué cosa están haciendo? ¿Qué es permanecer en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios? Para que ellos a su vez permanezcan en nosotros. ¿Cómo permanecemos? Haciendo su voluntad. Entonces, tenemos que participar de los emblemas, ¿sí? Porque si no participamos,
¿Cómo podemos participar o permanecer nosotros en el Señor Jesucristo y en nuestro Dios si no hacemos su voluntad? ¿Cómo? Porque no es tan sencillo decir, pues yo dejo de tomarla y en el siguiente año lo hago. No. Estaríamos dejando de hacer, hermanos, de mantener la comunión de nosotros con Dios y con el Señor Jesucristo, y la comunión de ellos con nosotros. Habría una ruptura. Por lo tanto, no es tan sencillo nomás decir, bueno, ya no la tomo. Es tan importante tomarla como hacerlo también con dignidad, ¿sí? Porque en muchos casos los hermanos decían, no, pues ya no la tomo. Y creen que con esa forma tan fácil, tan superficial, ya resolvieron el problema. No. O sea, trae más implicaciones. En el momento, hermanos, que nosotros tomamos la cena del Señor, a partir de ese momento ya estamos tratando de generar un crecimiento espiritual para participar en el siguiente año también de vuelta. Por eso debe haber un crecimiento constante en nuestra vida. No debe de ser, o la tomo si me porto bien, y no la tomo si me porto mal, así con esa superficialidad. Fíjense todas las implicaciones que trae para todos nosotros. Si no la tomamos, ¿cómo podemos permanecer en comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo? Si no la tomamos, o si la tomamos el año pasado y en este no, ¿cómo significa que en el siguiente año sí lo vamos a poder hacer? Si no hay comunión de nosotros ni con Dios ni con el Señor Jesucristo. Parece una incongruencia. Pero ahora bien, ese debe ser una forma de ir tratando de crecer espiritualmente y de ir perfeccionando nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios, sed perfectos, es palabras del Señor Jesucristo, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué cosa? Perfecto. Debemos de tener un crecimiento constante hasta alcanzar, como dice el apóstol Pablo, la medida de la edad de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Ese es el interés que debemos de tener todos por crecer espiritualmente en las cosas de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros tomemos el pan y el vino en este año, es también con nuestro pensamiento de seguir creciendo para que en el siguiente año no digamos, bueno, ahora me porté mal y ahora no la tomo, porque no se va a poder, hermanos, hacerlo tan sencillamente. Si no la toman en un año, para el siguiente año, si no tienen comunión con Dios y el Señor Jesucristo, pues va a ser más difícil. Y hacerlo con dignidad también, porque dice la palabra de Dios en la lectura que teníamos en el capítulo 2, el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, no debemos tomarla de manera indigna, es decir, que no la merezcamos. Dice, porque el que come y vive indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y luego dice las situaciones que se presentan cuando lo hacemos y participamos indignamente. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, hay enfermedad, mucha dentro de la iglesia, hay debilidad espiritual entre muchos de nosotros, incluso dice, muchos también, ¿qué cosa? Duermen. Cuando dice duermen, ¿a qué se significa? Pudiese ser que duermen, que están en una situación de estancamiento espiritual, o bien que muchos han dejado de existir prácticamente por esa misma razón.
Independientemente de cuál sea la situación, hermanos, por la que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, lo que estamos haciendo es manifestar a las personas que nos rodean, a las personas que nos escuchan, no solamente a nosotros, en todas las congregaciones donde se reúnen los hermanos a participar del pan y el vino, es un testimonio a todas las personas, y dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que venga por segunda ocasión a la tierra. Es decir, están dando testimonio de ese sacrificio del Señor Jesucristo para la remisión del pecado de todos ustedes, delante de las personas que los ven, que los conocen, que los rodean. Están dando testimonio de eso. Por lo tanto, deberíamos tener cuidado con nuestra vida, con nuestra conducta, con lo que hacemos, porque creemos a veces que Dios, o que más bien no creemos que Dios, que los hermanos ni cuenta se dan. Pues en efecto, los hermanos no podrán darse cuenta, pero Dios, a los ojos del Todopoderoso, ¿ustedes creen que pase algo desapercibido? En lo absoluto. No pasa absolutamente nada desapercibido a los ojos de nuestro Dios. Y hay que estar preparándonos, hermanos, para participar de estos emblemas sagrados. Allí en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, bueno, antes del 3, en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, dice Juan, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, en adelante, del versículo 3 en adelante, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, ¿con quién es, hermano? Con el Padre y con el Hijo. Dice: ¿qué es lo que vieron y lo que nos anunciaron ellos? El mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes sí recuerdan cuando el Señor Jesucristo ahí oraba al Padre en el capítulo 17, versículo 17 de Juan, y decía: y no te ruego solamente por ellos, sino también por quién, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por lo que ellos escribieron o escribirán también. Muchos van a creer también en el Señor Jesucristo, nosotros entre ellos. Entonces, por eso ellos dicen: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Cuál fue? El mensaje de salvación transmitido por nuestro Señor Jesucristo para la obtención de la vida eterna. Dice: y que tengáis comunión con nosotros, es decir, que también exista comunión entre ustedes y de ustedes con Dios y con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si no lo hacemos, si no participamos del pan y el vino, ¿cómo podemos mantener comunión con Dios y con el Señor Jesucristo? Y comunión entre nosotros. Si las representaciones del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo no participamos de ellas, ¿cómo tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y entre nosotros? Por eso es la importancia de que todo lo que es transmitido, lo que es predicado, lo que ustedes se cercioren conforme a la palabra de Dios. Aquí también en el capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan 2, 24, que dice: pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. ¿Qué significa que sea permaneciente? Que esté presente en nuestra vida. Es decir, que lo que seamos, no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. Porque leíamos hoy un versículo en la escuela, dice:
porque hubiera mirado perfectamente en la ley, que es la ley de la libertad o de la libertad, no siendo hacedor de la palabra y no oidor olvidadizo, este será que prosperado en su hecho, en sus acciones, en todo lo que realice. Entonces, hermanos, esas enseñanzas que hemos oído desde el principio deben de permanecer en nosotros. No es como si nos quitáramos la ropa y nos cambiáramos de ella, ¿sí? Debe de estar permanentemente en nosotros, constantemente. Y no es de decir hoy sí, mañana no. No. Debe de ser constantemente todos los días de nuestra vida. Sabemos y entendemos que el maligno anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no somos la excepción, ni ustedes ni nosotros como ministerio. Siempre regularmente yo les decía a los hermanos, observen, siempre que quieran ellos dañar, causar daño, siempre va a ser previo a la cena del Señor, ¿sí? Les van a decir cosas, van a generarles cosas, y era previo a la cena del Señor, hermanos. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque son propicios también a Satanás, ¿sí? Pero que eso, el apóstol Pablo también nos decía que nos debemos defender con el escudo de la ¿qué? De la fe. ¿Y qué evitamos con el escudo de la fe? Los dardos de fuego del maligno. Porque entonces nuestra mente la van a ocupar o la van a desorientar o la van a orientar hacia otro lado. En lugar de estar orientado en las cosas de ¿qué? De Dios. ¿Sí? Deben estar nuestra mente, nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, nuestro espíritu, todo tendiente a el acto que vamos a desarrollar y no en otra cosa. Esa es la parte que debemos de ver. Y cuando nosotros, hermanos, estamos orientados a participar de los emblemas sagrados y nos acercamos a la mesa del Señor, lo debemos hacer de una manera, como dijimos, limpia, digna, con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchísimas cosas para nosotros. No le pasaron al pueblo de Israel. Y fíjense lo que pasó. Salmo 78. En el Salmo 78 viene explicándoles, viene narrando todas las formas maravillosas en que Dios se había manifestado con el pueblo de Israel. Los milagros, maravillas, todas las bendiciones que habían tenido. Pero con todas y esas bendiciones, el pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacía? Fíjense. Les comienza a decir en el versículo 13: rompió la mar e hizo los pasar, e hizo estar las aguas como en un montón. Es decir, ¿ustedes creen que sea tan fácil abrir un mar y que pasen en seco como si fueran dos paredes de agua para que pudiera pasar el pueblo? ¿Se da todos los días? Pues no. Dice, y llevólos de día con nube. Es decir, cuando está más abrasador el calor, una nube los cubría, ¿sí? De manera tal que las inclemencias del sol no pegaran tanto en ellos. Y dice, y toda la noche, ¿con qué? Con resplandor de fuego. Es decir, para que no estuvieran oscuras. Lo tuvieron. Y además dice el versículo 15, hendió las peñas en el desierto y dióles a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como río. Bueno, a pesar de que se había manifestado Dios de diferentes formas y en diversas maneras, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice el 17, empero aún se tornaron ¿a qué cosa, hermanos? ¿Y qué hicieron? La siguiente parte
del versículo 17. Enojando en la soledad, ¿a quién? Al Todopoderoso, a nuestro Dios. Porque se tornaban aún a pecar a pesar de que Dios se había manifestado con ellos. Ahora bien, ¿Dios se ha manifestado con nosotros, sí o no, hermanos? Y se ha manifestado de diferentes y diversas maneras. En la vida personal de cada uno de nosotros, como iglesia, al habernos permitido y estar en este lugar también, después de haber salido absolutamente sin nada, ¿sí? Tenemos un lugar y nosotros, con nuestro pensamiento, decir, Dios nos cuidará, Dios nos estará cuidando, sí o no. Hacemos enojar en la soledad ¿a quién? Al Altísimo, al Todopoderoso, porque estamos poniendo en tela de juicio pues, las bendiciones que ha tenido sobre nosotros. Independientemente de cualquier cosa que suceda, hermanos, nuestra confianza, seguridad plena debe de estar en el Todopoderoso, en nuestro Dios, en el Altísimo. Y dice el versículo 18, ¿por qué lo hicieron enojar en la soledad al Altísimo? Dice, pues tentaron a Dios en su corazón. Fíjense, tentaron a Dios en su corazón pidiendo ¿qué cosa? Es decir, nosotros siempre queremos las bendiciones de Dios conforme nosotros queremos, ¿o no? Dios sabe de lo que tenemos necesidad. A los ojos de Dios no hay nada que pase desapercibido. Él sabe que necesitamos alimento, un lugar bajo el cual está, un techo bajo el cual guarecernos de las inclemencias del tiempo, vestido, sustento, todo lo sabe Dios, ¿sí? Y nos los va a dar. De eso no debe de haber la menor duda, pero debemos tener confianza en nuestro Dios. Siempre. Que no pase ninguna duda por nuestra mente. Porque dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, y hablaron, versículo 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Es decir, tendremos alimentos en el desierto. Cuando ya se había manifestado de diferentes formas. Y dice, he aquí ha herido la peña y corrieron aguas y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Y qué les dio, hermanos? No les dio maná del cielo, dice que pan de nobles les dio. Y se alimentaron, pero no estuvieron conformes con ello. Siguieron todavía tentando a nuestro Dios y diciendo, a pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para comer, dióles trigos de los cielos, pan de nobles comió el hombre, envióles comida hasta que se hartaron. Dice, movió el solano en el cielo y trajo en su fortaleza el agua, e hizo llover sobre ellos carne como ¿qué? Como polvo, ¿sí? No querían carne, y carne les dio, dice que llovían los codornices, y comieron carne hasta que le echaron por la nariz, hasta que se hartaron y se saciaron. Y dice, e hízoles caer en medio de su campo alrededor de sus tiendas, es decir, se los puso ahí a la mano. Dice, y comieron y hartáronse mucho, cumplióles ¿qué cosa, hermanos? Su deseo. Pero no habían quitado de sí su deseo, y aún estaba la vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató a los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Y con todo esto, ¿qué hicieron? Pecaron aún más. Y no dieron crédito a sus maravillas. Es decir, nosotros hemos visto y percibido, hermanos, las bendiciones de Dios de manera personal y particular en cada uno de nosotros, ¿sí o no?
¿A poco no la han tenido ustedes, hermanos? Pues claro, o sea, hay que decirlo con certeza y con seguridad. Hemos tenido las bendiciones de Dios individualmente, y las bendiciones de Dios también las hemos tenido de manera colectiva como iglesia. Nos ha dado este lugar también como una bendición de nuestro Dios. Cuando salimos del templo Judá, la mejor sencilla, ¿a dónde nos vamos? Pero fíjense cómo fue creando todas las cosas para estar en un lugar glorificando su nombre, tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros, cuando nos acercamos a participar de los emblemas sagrados, no recordamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado de manera particular y como iglesia. ¿Y cómo es que nos acercamos a tomar la cena del Señor? Ya no con nuestra mente, que nos portamos mal, no tomamos la cena el siguiente año. ¿Quién nos dice que en el siguiente año sí, si no estamos en comunión con Dios? Tan importante es tomarla como hacerlo con dignidad. Una cosa no está excluyendo a la otra. Ambas son súper importantes. Pero para eso debe ser conciencia en nuestra mente de cómo debe de ser nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo nos acercamos, hermano? Cuando nos acercamos aquí al culto, ¿no dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 19 del Levítico? Mis sábados guardaréis y mi santuario, ¿qué cosa? Tendréis en reverencia. ¿Quién lo dijo? Nuestro Dios, ¿sí? Y cuando nos acercamos a un acto tan importante como es conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que venga por segunda ocasión a la tierra, la muerte como el acto redentor por el cual fuimos perdonados de nuestros pecados o redimidos de nuestros pecados, ¿cómo nos acercamos? Con reverencia. ¿Qué es acercarnos con reverencia? Hebreos capítulo 10. Dice, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Es decir, nos piden dos cosas: limpieza interior espiritual y limpieza corporal, ¿sí o no? Aquí, la limpieza espiritual con corazón verdadero. Cuando nosotros nos acercamos a participar de los emblemas sagrados, no debemos de tomarlo como un acto ritual. Es decir, hoy es la cena del Señor, pues voy a ir a participar de ella. No. Con un corazón verdadero. Es decir, nos acercamos con la certeza y la confianza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para la remisión de nuestros pecados, que Él, que no tenía nada de culpa, tuvo que pagar por todos nosotros. Con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, es decir, con una total confianza en lo que dice la palabra de Dios y en lo que dice también nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el que comiera su carne y bebiera su sangre, nuestro Señor Jesucristo, la persona iba a permanecer en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en la persona, es decir, habría comunión. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, cuando nos acercamos, debemos de dejar fuera de nosotros, por eso les digo que esa lucha entre nuestro espíritu y con nuestra carne, debe de quedar cualquier pensamiento negativo, ajeno a lo que es ese propósito, fuera de nosotros, para acercarnos
a participar de los emblemas que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y además dice, lavado los cuerpos con agua limpia. Es decir, hermanos, esa limpieza interior que debemos de tener como exterior debe de ser cuando nos presentamos sábado a sábado, y con mucho mayor razón en un día tan especial como es la Cena del Señor, con la que conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo. Con mucho mayor razón. No significa venir aquí, tener conflictos o traer conflictos con los que se nos atravesaron en el camino, no. A mí me decía una hermana, dice, es que yo le digo a mi hija que no haga que no se enoje. Y a veces digo, oye, esa es la Cena del Señor. Dice, es que no me hicieron enojar en otro día. No puede ser eso, sí. Hay que amortiguar nuestros miembros. A veces, hermanos, hasta por hacer cosas con un buen propósito, se generan en conflicto. Eso es lo que debemos de evitar, de no caer en ese tipo de cosas. Debemos traer un pensamiento centrado en lo que venimos a hacer. ¿Ustedes cómo creen que estuvieron los discípulos del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo en la cena, donde estableció la Cena del Señor, les dijo, uno de vosotros me va a entregar? ¿Qué sintieron? ¿Cuál era su estado de ánimo? Mateos. En el versículo 26 dice, versículo 20, y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo a ellos dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. El 22, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Es decir, cuando uno de vosotros me ha de entregar, les causó una gran, ¿qué cosa, hermano? Una gran tristeza. Pero los embargó una gran tristeza, porque todos decían, ¿seré yo? Porque no les dijo, Judas me va a entregar, uno de vosotros me va a entregar. Todos se quedaron pensando, ¿seré yo? Y también le decían, ¿seré yo, Señor? Cuando nosotros nos acercamos a participar de los emblemas sagrados y que dicen, y recordemos las palabras del apóstol San, el que bebe, come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Podríamos preguntarle al Señor, ¿seré yo, Señor? Debemos de pensar en nuestra vida, en nuestra conducta. Por eso debemos acercarnos para participar con un corazón contrito y humillado. Interior, hermanos. Y que esto sirva para ir creciendo para el siguiente año. No decir, no, pues ya pasó. Es una especie como de los conflictos que tengo con mis hermanos. Vamos a hacer una tregua mientras que tomamos la Cena del Señor. Y terminándose, se termina la tregua y vuelta al conflicto. No tiene ningún sentido. Es con el propósito de limar las asperezas también y que queden atrás, ¿sí? Y en la medida en que nosotros, como estudiamos hoy en la mañana, cumplamos los mandamientos,
vamos a tener una buena relación con nuestros hermanos. Habrá algunos que por envidia, etcétera, pero que queden ellos, no en nosotros, ¿sí? Para un conflicto se requieren dos. Entonces, si nada más hay conflicto de un lado, pues será nada más ese lado, que no quede en nosotros. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Lavado los cuerpos con agua limpia. Significa que nosotros también venimos limpios corporalmente. Aparte de nuestra limpieza interior espiritual, nuestro cuerpo debe estar también limpio, ¿sí? Para acercarnos, independientemente también que se haga el lavatorio de los pies. Ese es un acto de humillación nada más. También debemos tener un cuerpo limpio y también nuestra vestimenta. No es venir sucio y ya totales para la cena del Señor. No. Debe de haber una situación. Hay un concepto que le escuché al hermano, dijo, es un culto solemne. Y el culto solemne, hermanos, es desde el principio hasta el final. ¿Sí? El culto, nosotros, debe de ser siempre un culto solemne también para nuestro Dios. ¿Qué significa? Cuando empezamos el culto con la adoración de Dios, hay una solemnidad, hay reverencia total en el santuario, pero decía, conforme va pasando el culto y llega el momento del lavatorio de los pies, como que se relaja el culto y entonces comienza como que ya no tiene la misma reverencia. Y dentro de lo que es el lavatorio de los pies, algunos hermanos también, en lugar nada más de tomarlo como el acto de humillación, pues comienzan para estar platicando de otras cosas o para hacer algún chiste o qué sé yo, muchas otras situaciones, o para que ahorita aquí en nosotros que están angustiados y que se genera un cuello de botella, que a veces se generan conflictos entre los mismos hermanos. Eso, hermanos, debe de quedar fuera de nuestra mente. Un culto reverente y solemne a nuestro Dios es desde el principio hasta el final. Los directores del culto no pueden estar aquí. Hay hermanos que se les salga como si estuvieran relajeando, haciendo o un chiste. No. Debe de ser solemne, reverente, de los directores del culto de la congregación. Y para ello, hermanos, los cultos, después cuando les ayudan a hermano a dirigir, mientras que está el lavatorio de los pies, deben de traer los himnos elegidos, los que van a cantar. Así en orden, si traen todo el himnario, ¿en qué orden lo van cantando? Esa solemnidad, esa reverencia, no se debe de perder. Nosotros, como ministerio, tenemos que estar tratando de evitar siempre los cuellos de botella, hacer las cosas más, pues que sean más, que generen menos conflicto, vamos, de lo que tenemos con lo que tenemos. El año pasado, aquí se nos generaba una situación que de repente, fíjense, salen los hermanos con el lebrillo y por cualquier situación se les llega a testerear a alguno y derrama el agua sucia. En alguien ya lo hizo enojar. Y ya se enojaron y ya se conflictuaron. No, o sea, nosotros tratamos de que se haga todo fluido, de generar las cosas externas que puedan influir en ustedes de manera negativa, las tratamos de erradicar. Para este año, y aprovecho para explicarles, en el salón de adentro, que es para los varones, se va a poner una tarja para que ahí vacíen el agua